Bueno, estamos muy cerquita de Pentecostés. Pentecostés va a recordarse el domingo que viene. Es una fecha muy importante, Pentecostés. Es el cumplimiento de la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo y el comienzo de la Iglesia, porque realmente la orden de Jesús de hacer discípulos por todas las naciones fue dada ya por el Cristo resucitado, que estuvo 40 días en la tierra antes de ascender a los cielos. Pero en Lucas 24 podemos leer que después de darles esta misión de hacer discípulos, les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y para mí en la misma conversación, aunque Lucas, el autor del Evangelio y autor también del libro de Hechos, lo escribe en el capítulo 1 del libro de Hechos, para mí ocurrieron las dos cosas en el mismo tiempo. Jesús le dice a los apóstoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y algunos dicen que lo último de la tierra es la Argentina. Pienso que Chile también, porque después está el océano y la Antártida, ¿no? Pareciera que es decir, que el Pentecostés está vivo. Nosotros vivimos en Pentecostés. El Pentecostés no es un hecho histórico concluido. Nosotros somos parte de la dispensación del Espíritu, y creo que compete recordar, porque miren, de Navidad no estamos seguros que haya ocurrido el 25 de diciembre. Un papa o un obispo romano puso esa fecha y recordamos así. A mí no me interesa mucho la fecha, yo sé que Cristo nació, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, no tengo problema con eso, pero la fecha de la Pascua sí es real. Corresponde, ¿por qué? Porque sigue el calendario lunar, que era el modo de medir el tiempo de los hebreos, de los judíos, así que estamos seguros que por eso cambia Semana Santa, ¿vieron? A veces en marzo, a veces en abril. En cambio el 25 de diciembre siempre festejamos Navidad, es inamovible. Entonces es bueno que nosotros nos ubiquemos en el tiempo, y creo que es una fecha tan importante que vale la pena recordarla. Yo no puedo venir el domingo próximo, voy a estar en San Martín a la mañana y a la tarde un discípulo nuestro fue reconocido pastor hace poco, y vamos a ir a su congregación en el barrio Libertador, allí en la zona norte del conurbano bonaerense. Entonces yo voy a referirme a la persona del Espíritu Santo en esta mañana, y voy a leer lo que fue la promesa del Padre. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, dice Dios: he aquí que voy a quitar de vosotros el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y por la boca de Joel, y Pedro lo cita después del Pentecostés en la primer predicación del Evangelio, que la hizo Pedro después del Pentecostés, y él cita a Joel, que dice así, Hechos capítulo 2, versículo 17, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Está hablando de manifestaciones de poder, no solo de la palabra escrita, sino de una acción soberana del Espíritu que va a intervenir carismáticamente en nuestra vida.
Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios bendiga su palabra y el Espíritu abra nuestro corazón para que entendamos lo que Él quiere que recordemos en el día de hoy. Fíjense que la profecía de Joel habla de cosas que todavía no se han cumplido, ¿no? De las tinieblas, del sol, de la sangre. ¿Por qué está hecho esto? Porque el Pentecostés dura hasta la venida de Cristo. Quiere decir que nosotros, como ya afirmé, vivimos en Pentecostés y tenemos que entender esta realidad para vivir nuestra vida cristiana en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Algunas cosas que voy a decir ya me las han escuchado, pero como dijo un gran siervo de Dios que ahora está con el Señor, el Evangelio no es una continua novedad, no hay que inventar nada nuevo, porque todo ya fue revelado y está en su palabra, y la acción del Espíritu en estos días es recordarnos las palabras de Jesús, todo lo que el Dios nos ha revelado, y también abrir nuestros ojos para que podamos discernir las señales de los tiempos. Y hay dos señales de los tiempos, hay muchas más, pero dos principales. La primera la voy a pasar volando, pero debo decirlo porque tenemos que ubicarnos en la realidad que nos toca vivir y la realidad a la que tenemos que transformar, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que el Señor Jesús, en su sermón profético, nos anima. Mateo 24, está en otro sinóptico, pero Mateo 24 para mí es el más completo, nos anima a discernir las señales de los tiempos. Y en Mateo 24, hablando de nuestros días, dice el Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Después voy a explicar mejor qué significa esto. Pero dice así el Señor: y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre, carestía, dice otra traducción, terremotos, cataclismos en diversos lugares, y esto será solamente principio de dolores. Y la verdad, yo no estoy poniendo fecha, no digo que Cristo viene mañana, pero hay que estar muy ciego para no comprender y ubicarnos en el momento histórico que estamos viviendo. Y que para mí es un tiempo apocalíptico. Y yo tomo de punto de partida el COVID. Recuerdan que tuvimos 2 años encerrados y enterramos a muchos hermanos, algunos parientes, pero pastores de la comunidad cristiana murieron 10 por el COVID. Y Asiera dice que en Argentina murieron unos 450 pastores. Y no sabemos la cantidad de hermanos, ¿no? Porque nadie puede hacer una estadística de esto. Así que tenemos que ubicarnos en esta realidad. El estallido de la guerra en Ucrania, posteriormente la guerra en Israel, que ya son prácticamente después del COVID, empezó la guerra de Ucrania, que trajo una crisis económica en todo el mundo, que se sumó a la que nosotros tenemos en Argentina, que es nuestra historia desde 1810, me parece. No saben lo que está pasando. Yo he tenido la oportunidad en Europa de ver los refugiados. Hay un movimiento, un tsunami de emigración de un continente al otro, que nunca había ocurrido en la historia. Siempre hubo movimiento de personas, grupos humanos que eran nómades. Hubo inmigración en el siglo XIX, sí, donde muchos de nuestros padres, abuelos
vinieron entre otros países a la Argentina, pero no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Imagínense que de Venezuela se fueron 8 millones de personas. Imagínense si de acá, de Argentina, se fueran 8 millones de personas. Es una partida de una nación entera, de un crack, una crisis que no tiene parangón. Y así podemos hablar de África, de Medio Oriente, de libaneses, sirios, de todas estas naciones, Etiopía. Yo a todos me los he encontrado en Europa, aparte de los venezolanos que podemos encontrar aquí en la Argentina, pero yo en Europa he visto de todo y he conocido el nivel de sufrimiento que está viviendo la humanidad en este tiempo. Imagínense que duermen en las estaciones Roma Termini, por ejemplo, que es la estación de trenes más grande de Roma, donde llegan todos los que vienen a visitar Roma del resto de Europa, llega a Roma Termini. Allí de noche duermen cientos de personas, dejan abiertas en invierno las estaciones de Milano Centrale, Nápoles y Roma, porque la gente si no se moriría de frío en la calle, porque el gobierno italiano no puede hacer nada por esa gente. Yo estoy describiendo que todo lo que dice Jesús de las señales de los tiempos, miren, con un pastor de Roma, que se llama Fosco, que tiene una congregación en uno de los barrios que fue más peligroso de Roma, en el suburbio, la Magliana, donde estaba la banda de la Magliana, que era la mafia romana. Con él hemos salido a dar de comer en la noche a los sin techo, que en Italia se dice senza tetto, a dar de comer ahí en Roma Termini, frente a los foros imperiales, y él ayudó cuando estalla la guerra de Ucrania, envió camiones cargados de mercaderías que entraron por Rumania, llegaron a la frontera, porque Rumania como Polonia tienen frontera con Ucrania, y los italianos dejaron dentro de Rumania, pero a pasos de la frontera, los alimentos, y los hermanos ucranianos de las iglesias de Ucrania vinieron a buscar los alimentos para llevar, y él ayudó a muchas mujeres, como otros pastores amigos míos, a salir, escapar de la guerra de Ucrania. Ustedes saben que las mujeres, los niños, los ancianos pueden salir, pero ningún hombre en capacidad de combatir puede salir de Ucrania. Así que me contaban lo que era la despedida en la frontera, cuando la esposa con los hijos dejaban al marido. Bueno, no la estoy haciendo quizá un poco larga, pero tenemos que ubicarnos en el momento para entender cuánto necesitamos hoy más que nunca la llenura del Espíritu y el poder y la gracia del Espíritu Santo manifestándose en nuestra vida. Y recuerdo haciendo la racolta del banco alimentario, en Italia hay un día al año, que generalmente ocurre en el mes de octubre, por ahí que ya comienza el frío, recogen alimentos en la puerta de entrada de los grandes supermercados. Allí las organizaciones de bien público están autorizadas, y cuando entra un cliente no es el supermercado el que dona, sino la gente. Entonces el consumidor, cuando entra a comprar algo, se le entrega una bolsita que dice banco alimentario, y allí la persona compra alimentos no perecederos para donar. El año pasado yo participé, ya 2 años seguidos, juntamos 40 toneladas el año pasado en ese supermercado solo, todo el día, desde que abre hasta que cierra el supermercado. Y él había ayudado a 8 o 9 mujeres ucranianas a ser acogidas en Italia, el pastor, no convertidas, por lo menos no como nosotros entendemos, quizá alguna era ortodoxa, no lo sé, pero estas mujeres agradecidas al pastor que las había ayudado,
vinieron a participar y ayudar en recoger estos alimentos. Y allí pude hablar con una que hablaba italiano, una chica de 26 años con una nenita, no sé, 8, 10 años, que era su hija. Y me dice, no sé si mi padre está vivo o está muerto. No sé si mi esposo está vivo o está muerto. Yo quisiera que ustedes se ubiquen, hermana, en una realidad de este tipo, ¿no? No sé si los cristianos no vamos a estar en la gran tribulación. Vieron que hay discusiones, uno puede leer ahí en las discusiones mismo en las redes de los teólogos, de las distintas opiniones. Yo no sé realmente, pero sé la gran tribulación que vive la humanidad hoy. Y el que no la ve porque está ciego, o como no le aprieta el zapato, no se da cuenta del dolor del resto de la gente. Entonces, ¿por qué no pueden hablar por teléfono? ¿Por qué? Porque los teléfonos guían los misiles. Entonces, ahora imagínense estar en una situación ya más de 2 años, en esta situación de ignorancia, de no saber. Van llegando noticias en cuentagota con alguien que logra escapar, que viene, que trae, pero es algo, y me acuerdo de un sirio que era de Alepo, que fue bombardeada la ciudad, no quedó piedra sobre piedra. Él huye, un hombre analfabeto en árabe, huye con toda su familia, pasa viviendo en una carpa en el Líbano, y finalmente el gobierno italiano lo recibe, y con un misionero que yo conozco que habla árabe fuimos a su casa a visitarlo, y este hombre me dice, no me lo dice en árabe, no me tradujeron, yo no tengo futuro, yo ya estoy muerto. Le daba el gobierno italiano una docente, pero él no podía ni saludar en italiano. Después, imagínense, analfabeto en árabe, ¿quién va a aprender una lengua a la edad de que este hombre tenía? 2 hijos varones que en Italia se perdieron en la droga. O sea que imagínense este panorama. Entonces yo lo he visto con mis ojos, en Matanza, donde nosotros tenemos la mayoría de nuestras congregaciones, pasa de todo. Pasa lo mismo que en Rosario. Hay muertos seguidos, nadie lo dice, solo cuando matan a alguien en ramo de clase media nos enteramos, pero en las villas los entierran, como en Fuerte Apache, los tiran a la basura y nadie sabe lo que allí ocurre. Esto pasa acá. Alrededor fundamos una escuela en el kilómetro 36,5 de la Ruta 3, Virrey del Pino. Allí uno puede escuchar de noche los disparos de ametralladoras. Yo tengo un video donde hay 2 facciones que quieren controlar la venta de droga. Esto pasa acá en la Argentina. Y no les digo de Rosario, que voy mucho a Rosario y conozco en la zona sur lo que ocurre ahí con el pastor Claudio Pagura, que está haciendo una obra extraordinaria allí donde reina el narcotráfico y donde muchos de los miembros de la congregación habían estado involucrados en todo tipo de situaciones. Estuvimos con Juan, ¿cuánto hace? 15 días, no me acuerdo más, en la cárcel de Saavedra, donde el Señor nos abrió, está a 700 kilómetros más o menos de aquí de Buenos Aires, donde desde el 2012 vamos nosotros a esta unidad. Había 300 convertidos en una reunión, y 2 pabellones, creo, no sé por qué, no habían podido. Pero yo he hablado con mis ojos detenidos. Y es el rostro del mal, el rostro del pecado, casi el tocar la muerte. Fíjense que el que hoy es pastor tiene condena perpetua por haber matado a su mujer de un tiro. Imagínense,
Yo digo, yo vi la foto del pecado, yo sé lo que es. Yo sé lo que es. Entonces, a esto hay que agregar la apostasía de Occidente. ¿Qué quiero decir? Occidente ha apostatado, ha dado la espalda a su raíz cristiana. Ha dado, y Nietzsche lo había dicho, el filósofo alemán, que fue un profeta del diablo, pero profeta al fin, porque vio la realidad. Él dijo, escribió, Dios ha muerto. Él no quiso decir que Dios había dejado de existir, sino que lo que quiso decir es Dios ha muerto para la cultura del mundo occidental. Y agregó, muerto Dios, caerán los valores que en él se sustentaban. El amor, la misericordia, la ayuda mutua. Ahora solo queda la voluntad del poder y el dominio del más fuerte sobre los más débiles. Y agregó, el siglo XX será un siglo sangriento. Y fue así. Primera, Segunda Guerra Mundial. 1,5 millones de armenios quemados vivos en el primer genocidio de la era moderna, que fue anterior al de la segunda que hicieron los alemanes. Y los alemanes mataron 11 millones de personas en los campos de concentración que eran fábricas de muertos. Estaba tecnificado, ¿no? Entraban las personas por un lado y salían los huesos molidos por el otro, después de haberlos quemado en los hornos crematorios, primero gaseados. Esto ocurrió hace poco, y todavía queda alguno que es sobreviviente de los campos de exterminio, de los campos de la muerte. Y cuando decimos los valores han caído, Jesús dice, de los últimos días, de los días que vivimos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y saben, está bien traducido maldad, pero el texto original en griego y en latín, que lo entenderíamos mejor, es por haberse multiplicado la anomia. Anomia, el prefijo a en español es sin. Sin norma, y así vive nuestra cultura. Y esto habla de la degradación moral de Occidente, del imperio de la ideología de género, de la sexualidad sin límites morales, sin controles morales. Y aquí Jesús dice, y uno puede interpretarlo de muchas maneras, la maldad seguramente son los tiros, la venta de droga, la adicción a la droga, el pecado grosero como nosotros lo conocemos, pero también la falta de códigos morales hace que el ser humano se envuelva en el egoísmo. Y para mí el amor de muchos se ha enfriado porque aman más el mundo que al Señor y buscan satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y así ha vivido Occidente hasta el día de hoy, hasta que estallaron las guerras, vino la crisis del 2008, que sería... Bueno, yo estoy informado. ¿Por qué estoy informado? Porque el Señor dice que tenemos que alzar los ojos para ver la realidad, porque el campo ya está listo para la cosecha. Entonces yo no puedo ignorar lo que está sucediendo en el mundo de hoy, porque al tener esta realidad presente vamos a buscar la gracia, la sabiduría para poder predicar el Evangelio del Reino, porque en este contexto del fin el Señor dice, Mateo 24:14, lo dice después de los rumores de guerra, gente contra gente, Él dice, y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo habitado para testimonio de todas las razas. No lo dice así en la versión Reina Valera, pero sí lo dice en la versión original. Nosotros todas las naciones, dice, pero en realidad todas las razas.
Y miren la Biblia qué justa que es, porque hoy podemos predicar el Evangelio en Europa y también en Estados Unidos sin movernos de ahí, le podemos predicar a toda la raza. Imagínense que en Inglaterra se hablan 300 idiomas por la cantidad de gente que vino de un lugar al otro, y lo mismo ocurre en Francia, en España, en Italia misma. No necesitamos ir a ningún país musulmán para predicarle a musulmanes porque están en toda Europa. En toda Europa. Bueno, entonces, si yo me quedo con esta noticia, la verdad que quisiera huir de aquí, quisiera decir, ¿qué va a suceder? Pero hay otra señal de los tiempos que es la que me interesa, la que quiero señalar. Tuve que hacer esta introducción porque si no, no tiene sentido lo que viene después. La segunda señal o positiva de los tiempos es que en los últimos días, dijo Joel, Jesús y Dios por boca de Joel, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esta es la señal. Me gusta más la versión italiana. La versión italiana dice sobre toda persona. Es lo mismo que toda carne. Pero saben, esta promesa, el Espíritu Santo va a ser derramado no solo sobre los cristianos, no solo sobre la iglesia fiel al Señor, sobre toda persona. ¿Y esto qué significa? Que aquellos que no conocen a Cristo van a tener una operación del Espíritu Santo en sus vidas, que va a preparar la tierra para que cuando tú y yo lleguemos con la proclama del Evangelio, haya una tierra fértil, no lo junto al camino, no la llena de espinos, porque el Espíritu Santo tiene más interés que nosotros en que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? Tenemos que conocer la realidad, pero no nos tenemos que asustar. ¿Por qué? Porque en estos días veremos una manifestación del Espíritu como no habíamos visto hasta ahora, y que sí vio la iglesia primitiva, porque saben, no tengo tiempo para explicarlo, pero la iglesia primitiva vivió en una cultura muy parecida a la nuestra, con el agregado de que fueron perseguidos, martirizados, y creo que nos falta mucho para que nosotros también seamos perseguidos. Y de hecho hay mártires de Cristo en Nigeria, en todo Medio Oriente. Nosotros tenemos suerte de vivir donde vivimos, pero hay mártires hoy, no solo antes. Pero ahí el Espíritu Santo estará con nosotros y se manifestará en nuestra vida y nos dará la gracia necesaria para que prediquemos el Evangelio, para que podamos mantenernos firmes en la fe en medio de las tribulaciones, los padecimientos, las persecuciones. Tenemos que prepararnos para el sufrimiento. Y saben, se habla de populismo, ¿no? Ha habido una prédica populista. Vengan a Cristo que van a ser ricos, siempre joven, nunca taxi, no van a sufrir ningún mal en la vida, y eso nunca fue verdad, ni siquiera para aquellos que lo proclamaban, porque tarde o temprano la vida nos golpea. Y lo dijo Jesús, en el mundo, ¿qué tendremos? Mas confiar, yo he vencido al mundo. A mí lo que me mantiene en pie es la certeza que pase lo que pase, el Espíritu Santo me dará la gracia para enfrentar la situación que sea y ser victorioso. Y si tengo que ser martirizado, me dará el poder para resistir y no renegar de la fe, como ocurrió en muchos periodos de la historia. Yo creo que nosotros asistiremos a un derramamiento del Espíritu Santo sin medida, que va a preparar el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo, y se va a cumplir lo que está profetizado por Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y Joel, ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Y muchos intérpretes de la Escritura dicen que esta parte de Joel está referida al inicio de Pentecostés y al final de Pentecostés, antes de la venida de Cristo. Cristo va a venir a buscar una iglesia, una, santa, gloriosa, sin mancha, ataviada como una novia virgen para ir al encuentro de su esposo y celebrar con él las bodas del Cordero. Algo que tú y yo no podemos hacer, pero que el Espíritu Santo va a lograr. Por eso, amados hermanos, yo aquí no estoy haciendo un estudio teológico sobre la persona del Espíritu Santo, porque saben, hay opiniones distintas. Los pentecostales tienen una, las denominaciones no pentecostales tienen otra, pero todos tenemos en común el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso yo le hablo a todo el mundo, no estoy haciendo de alguna manera un énfasis doctrinal distinto. Creo que es nuestro deber, nuestra necesidad, quizá primero nuestra necesidad y luego nuestro deber para con Dios, avivar el fuego del Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, mantener el fuego del Espíritu siempre encendido. Que esto es lo que le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Es una clara alusión al Espíritu Santo. Por eso es nuestro deber pedir un avivamiento, como Habacuc lo hace. Él, en un periodo difícil de la historia de Israel, le dice en el capítulo 3, versículo 2, al Señor: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Por eso nosotros tenemos que andar en el Espíritu. En Gálatas 5:25, el apóstol Pablo dice: si vivimos por, otra versión dice, del Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y saben, para vivir por o del Espíritu solo hace falta la fe, pero para andar en el Espíritu hay que añadir a la fe la obediencia. Y saben, ese verbo traducido andemos es un verbo militar en griego, que es andar en fila detrás de un conductor. ¿En fila por qué? Porque la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Nadie puede estar fuera de la iglesia, andar en fila unos con otros, pero detrás de un conductor. Y el único conductor, el único vicario de Cristo sobre la tierra no es el Papa, pero tampoco son los pastores o las juntas oficiales de las denominaciones. El único vicario, el único representante de Cristo y del Padre en el mundo es el Espíritu Santo. Por eso el conflicto básico de la vida cristiana es andar en la carne, haciendo mi voluntad. Y algo nos dijo, algo en el tiempo de oración dijimos de esto, escuché: andar en la carne, en nuestra propia voluntad, o andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu tengo que oír su voz. Y luego que oigo su voz y me dice, consigna y me revela cosas, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Y cuando el Espíritu Santo nos pide algo,
nos da la gracia para cumplirlo. Por eso, por boca de Ezequiel dice: haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos. Nosotros no podemos cumplir la voluntad de Dios por más que lo decidamos hacer. No hay disciplina religiosa, no hay esfuerzo humano que nos permita ser semejante a Jesús y crecer y perfeccionar la santidad. Solo en la gracia del Espíritu nosotros podemos alcanzar esa meta. Amén. Amén. Miren, muchos años atrás yo tengo la costumbre de hacer una evaluación, y muchos años atrás yo le pregunté al Señor si Él estaba contento con el servicio que yo intentaba darle. Y Él me respondió y me dijo: sí, estoy contento. No voy a volver a hacerle esa pregunta, y ahora van a entender, porque tengo algo contra ti. Y claro, yo me aterroricé. Le digo: Señor, ¿qué es lo que tienes contra mí? Y muy amorosamente Él me respondió: estoy contento porque les has ayudado, guiado muy bien a los hermanos a relacionarse contigo. Estoy contento porque les has enseñado muy bien a los hermanos a relacionarse entre ellos. Pero tengo contra ti que no les has enseñado lo suficiente a relacionarse conmigo. Y por eso hay muchos que no tienen vida propia. Y lo digo con dolor en el corazón. Son teléfonos sin batería. Y un teléfono sin batería no funciona. No puede un cristiano sin el Espíritu cumplir la voluntad de Dios en su vida. Necesitamos desesperadamente, por tanto, restaurar, establecer. Miren, yo creo que la función pastoral, después de aquel día por excelencia que el Señor me reveló, la función pastoral más importante es guiar, animar y ayudar a cada hijo, a cada hija de Dios a establecer su propia relación con la persona del Espíritu Santo, porque es el punto de partida, es la base para edificar un discípulo, la vida del Espíritu presente en su ser interior, en su espíritu, que le va. No hay discipulado, no hay consejería que funcione con un hermano o una hermana que no tiene este vínculo con la persona del Espíritu Santo. Y miren, el Espíritu Santo es una persona. Nos cuesta entender la Trinidad, ¿no? A mí me han dado algunas definiciones, pero yo nunca la voy a entender. Y cuando oro a veces me hago una ensalada. Oro al Padre, de pronto estoy hablando con el Hijo, después estoy hablando... No quiero hacer... porque no me doy cuenta. Es este misterio. Ahora sé que el Espíritu Santo es persona, y si es persona, habla y oye. Y oye. Y a mí me ha salvado la vida. Y me ha cambiado el ministerio. Poder tener este diálogo con el Espíritu, que me ha permitido conocer la voluntad de Dios para mi vida. Así que tenemos que... ¿Y cómo hago para restaurar? Bueno, tengo que conocer a la persona del Espíritu Santo. Yo no tengo tiempo de decir mucho, pero ¿cuál es la fuente más segura para conocer la persona? Porque hay muchos charlatanes que dicen hablar de parte del Espíritu, o mejor dicho, muchos falsos profetas. Hoy está lleno, está lleno. La única fuente que puede revelarte los secretos de la persona para conocer mejor al Espíritu Santo es la Biblia. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito bajo inspiración del Espíritu Santo desde el comienzo, ¿no? En el Génesis dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas en el momento de la creación, y casi al final del Apocalipsis hay un texto que dice: el Espíritu y la Iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor. Qué figura extraordinaria, la Iglesia y el Espíritu
comunadamente, trabajando juntos para servir al Señor. Entonces es muy importante, si ustedes no recuerdan otra cosa esta mañana, que cada uno de ustedes evalúe cuál es su relación con el Espíritu e intente restaurar, desarrollar, porque yo no estoy presuponiendo nada, ¿no? Pero yo siempre me siento falto del Espíritu. No sé ustedes, ¿no? Pero de trabajar con adictos e intentar de ayudarles, aprendí que un alcohólico nunca se sacia de beber, solo cuando se duerme. Y cuando se despierta, lo primero que hace para funcionar es volver a beber alcohol. Bueno, la Biblia es esta comparación: no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, Efesios 5, mas sed llenos del Espíritu. Y yo soy un borracho del Espíritu, un ebrio del Espíritu. Es tanta la necesidad que tengo que nunca me siento saciado y siempre quiero una gota más, porque es tan dulce. Me llena de gracia, me sostiene en la vida, realza mi fe, me consuela cuando estoy entristecido o deprimido. La gracia del Espíritu obrando en nuestra vida. Y saben, hay 3 capítulos que son extraordinarios, 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, porque en estos capítulos es Cristo mismo presentando al Espíritu. Es apasionante, porque en el capítulo 14 podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu, ¿no? Jesús anunciando su pasión y muerte. No se preocupen, me voy a la morada del Padre, que ahí Felipe le dice, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde, Felipe, hace 3 años que estoy contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y anunciando que se va a las moradas del Padre, que no va a estar, le ve en los ojos a los 12 la desesperación, el temor, la debilidad. ¿Qué será de nuestras vidas si tú te vas? ¿Y por qué deduzco esto? Porque Jesús en el mismo capítulo dice, no se preocupen, porque no les dejaré huérfanos. Cuando llegue a la presencia del Padre, les voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros, en vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Sí, en, con y sobre vosotros, en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y está traducido mezquinamente, porque está bien consolador, pero es paracleto el original, que significa abogado, defensor, proveedor. Yo me lo puedo imaginar como un guardia armado que va delante mío, en la retaguardia, a los flancos de mi vida, obrando constantemente a mi favor, defendiéndome del mal, de los ataques del diablo, de los hombres, de las circunstancias de la vida. No estamos solos. Él está en, con, sobre. Jesús no podía estar en, porque tiene cuerpo todavía hoy. Será glorificado, pero el Espíritu mora en nosotros y a la vez de afuera. Yo no entiendo cómo nos explotamos. ¿Cómo hasta el Espíritu se ha anonadado para venir a vivir dentro tuyo, dentro mío? Pero qué fuerza, qué gracia, qué vida que fluye de mi interior. Por eso yo no miro más hacia afuera. Cuando miro hacia afuera veo el dolor, como lo describí, la miseria, el pecado, la maldad, la muerte que reina. Pero mirando para adentro encuentro la esperanza, encuentro el consuelo. Hablo con el Espíritu y el Espíritu imparte vida en medio de la muerte. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Sí, lo merece. Ahora el Señor lo había prometido. Es un consejo que le da Dios a Josué por Moisés, que está registrado en hebreo, pero que Pablo lo universaliza, lo hace
para todos los hijos de Dios y dice: no te dejaré ni te desampararé. Por eso podemos decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y está conjugado en futuro. Miren qué finura la de la Escritura. Porque si ahí dijera: porque tú estás conmigo, podría venirnos la duda, y mañana estará. Pero está conjugado en futuro. Todavía no ha sucedido que he entrado en el valle de sombra de muerte, pero sé que cuando me toque entrar, si me toca, no estaré solo, sino que Él estará conmigo. Bendito sea el Señor. Saben, en mi tarea de servir a Dios, yo he tenido la posibilidad de escuchar palabras finales de varios hermanos. Y es importante, me marcó la vida a mí. No son palabras cualquiera las de alguien que está lúcido, a punto de morir o en agonía. Son palabras dignas de escuchar. Uno de ellos, mi padre. Mi padre fue un hombre bueno, muy bueno, pero tardó mucho. Tuvo que enfermarse de un cáncer que finalmente lo mató, para que él entregara su vida al Señor. Y yo lo bauticé pocos días antes de su muerte en la bañadera de la clínica, hospital, no me acuerdo, donde él estaba internado. Y el último día de su vida lo habíamos visto a la mañana y lo dejamos reposar como la siesta. No me acuerdo si a las 3 de la tarde volvimos a la clínica y entramos con mi esposa. Y mi padre estaba muy nervioso y nos dice: no se van a burlar si les cuento algo. Y él tuvo una visión del Cristo al pie de su cama, con una mirada, yo no me acuerdo lo que dijo, una mirada muy profunda. Sí, estaba ahí y que le extendía los brazos. Fue toda una declaración, un testimonio para él primero y para mí, para toda nuestra familia, mi madre, de que lo perdíamos por un tiempo, pero que íbamos a estar toda la eternidad juntos en la presencia del Señor, porque cuando te llegue a ti la hora, el Señor extenderá sus brazos para recibirte en las moradas del Padre Celestial. Bendito sea el Señor. Un joven al que ayudamos cuando trabajamos en intentar ayudar a los portadores del virus del HIV, sería el año 85, 86, no recuerdo bien. Ahí era la ley del 9 de cada 10 morían dentro de los 9 años del contagio. Y Miguel, de sobrenombre Coqui, había contraído HIV porque se inyectaba droga, y toda la vida que eso significa en otras prácticas. El Señor no lo sanó. Pesaba 35 kilos, tenía un cáncer de piel típico del HIV que se llama sarcoma de Kaposi, tenía un tumor cerebral de toxoplasmosis, la enfermedad que transmiten los gatos, y tenía una neumonía por otro bichito que se llama Pneumocystis carini, que finalmente lo mató. En aquel tiempo no te querían ni en los hospitales porque era como el leproso del Antiguo Testamento, la gente tenía miedo. Así que murió entre nosotros. Le dieron el alta en el hospital para que el problema lo tenga otro. En el último día de su vida le entró en coma. Entró en coma, tuvo muchas horas en coma y de pronto recuperó la conciencia, la lucidez, y nos dijo algo así. Yo siempre lo cuento, seguramente alguien aquí lo escuchó, pero a mí me cambió la vida este testimonio igual que el de mi padre. Y él dijo algo así: todo lo que dice la Biblia es verdad, todo lo que predicamos es verdad. El Espíritu Santo me ha abierto los ojos y estoy viendo las moradas del Padre, donde yo voy ahora y donde un día nos vamos a reencontrar.
Imagínense escuchar de alguien que se está muriendo porque instantes después partió con el Señor, una declaración de esta naturaleza. Y yo aquel día supe la alegría de saber que mi hermano se iba a la presencia del Señor, pero una añadidura gloriosa, que el día que me toque a mí, el Espíritu Santo, que nunca me dejará, me abrirá los ojos y podré ver las moradas del Padre, porque Él me llevará de la mano. Por eso no le temas a la vida, no le temas a la muerte, no le temas a ninguna circunstancia, porque Dios no te ha dejado huérfano ni huérfana, su gracia. Bueno, si Putin nos tira un misil, nos hará un favor. Nos vamos antes, ¿no? Yo acá no me quiero quedar, no sé si ustedes se quieren quedar, pero mi patria no está acá, mi patria está en los cielos y creo que estamos más cerca de que termine nuestro peregrinaje. Así que, bueno, yo voy a concluir. Hay muchas cosas que podríamos decir. El mundo necesita a Cristo. Pero no solo el Cristo proclamado, sino el Cristo encarnado. El Cristo encarnado. Nuestra predicación no predicará con más claridad que nuestra vida. Y una iglesia dividida, con mucho pecado en su interior, con muchos que dicen estar vivos pero en realidad están muertos, no anuncian el Evangelio. Por eso es muy importante el perfeccionar, que es el consejo del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos, no dice que el Espíritu, que Dios, no, habla de nuestra participación, porque la gracia de Dios no nos hace pasivos. Tenemos que colaborar. Poniéndolo en boca de Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y es una acción humana, esforzarnos en la gracia, ser canales, o en la ilustración de aviva el fuego del don de Dios, da la ilustración de mantener un fuego encendido. Y qué trabajo da, ¿no? Mantener el fuego encendido. Ahora, la Escritura dice del Espíritu que Él nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Jesús, como en un espejo que refleja la imagen de Cristo, y que cada día el Espíritu nos va transformando a su semejanza. ¡Qué bueno! Así que yo, para explicarlo mejor, conté una ilustración. Alguna vez, hace muchos años atrás, allá lejos y hace tiempo, fui químico. Elegí la química porque es la más espiritual de las ciencias exactas, ¿no? Precisamente nace de la alquimia, la química. Y los alquimistas no tenían interés como hoy tenemos en las combinaciones químicas, no. Querían, transmutando la materia y usando la energía, recibir algo espiritual, una iluminación. Bueno, es un milagro, la física también, ¿no? En realidad todo lo que Dios ha hecho es maravilloso, pero la química te muestra el poder de Dios. Así que yo, cada vez que veo una reacción, glorifico a Dios, veo el poder de Dios, el orden de la creación, cómo todo está sujeto a su poder y a sus leyes, y todo se cumple y siempre se repite. Así que trabajé 10 años en la industria, y en la última etapa la industria farmacéutica, 5 años, y nos daban a las 9 de la mañana una posibilidad de tomar una colación, un desayuno, y yo me iba al laboratorio donde tenía los vasos de precipitado que eran transparentes, o los Erlenmeyer, que son esos triangulares con un tubito arriba, con una boquita en forma de tubo arriba, porque yo quería hacerme una infusión, un mate cocido. Y uno,
cuando enseñé química en nuestra escuela, definíamos que el agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. No tiene color, aroma ni sabor. Y así soy yo sin el Espíritu Santo. No tengo color, no tengo perfume, no tengo sabor, no tengo nada. Pero yo te animo, porque lo hago todavía. Descubrí, teníamos un recipiente de vidrio Pirex, una jarrita de vidrio Pirex, y dejé de hacerme el mate cocido para repetir la experiencia, porque yo todas las mañanas, a las 9 de la mañana, subía al laboratorio, metía el vaso de precipitado con el mechero Bunsen, es un vidrio Pirex que puede ser calentado, y hacía hervir el agua. Te animo a hacerlo si tienes algo transparente. Y le tiraba un saquito de yerba mate y no movía nada. Y uno empieza a ver que alrededor del saquito comienzan a girar ondas de color. ¿Por qué? Porque por diferencias de temperatura hay corrientes en el seno del líquido que uno no se da cuenta cuando no hay color alguno, pero cuando se va tiñendo, uno va viendo, y como estaba hirviendo, siento el olor y después me lo bebo y puedo sentir y percibir el sabor. Y saben, algunas de estas, bueno, la yerba mate tiene cafeína, casi más que el café. Muchas de estas hierbas que tomamos tienen principios activos, ¿no? La carqueja, el boldo, el muña, no me acuerdo todos los nombres de las distintas, pero que tienen propiedades curativas. Bueno, miren, una vez, hace muchos años, fuimos con un odontólogo y mecánicos dentales a La Puna. A Abrapampa hicimos un convenio para poner una sonrisa en muchos hermanos y gente que no abría la boca porque no tenía sus dientes. Y bueno, de paso fuimos a predicar, hicimos 800 prestaciones aquella vez hasta que se nos terminó la anestesia y 80 prótesis, ¿no? Yo hasta me puse a pulir cosas que no sabía nada. Daba risa porque había un diente de cada color porque nos regalaron, vieron que tienen colores, buscan lo que uno ya tiene y tratan de igualar, y nosotros poníamos lo que teníamos, así que era, bueno, pero para el que no tiene nada, un mendrugo. Bueno, yo iba a predicar, me habían invitado a predicar, quedaron en Abrapampa, que debe estar a 4.000 metros de altura, el odontólogo, los mecánicos dentales quedaron trabajando y había una congregación en la boca de la mina Aguilar, que es un pueblito a 5.000 metros de altura. Y yo y otro hermano fuimos, yo debía compartir la palabra, a 4.500 metros yo me apuné, la verdad creí que me moría, no podía respirar, me agarró una taquicardia y me iban a llevar a la salita para que me dieran oxígeno, y la esposa del pastor dice, no, yo lo voy a solucionar, y me hizo un té de hojas de coca, y poquito después yo me fui normalizando, y me normalicé tanto que prediqué 1 hora y media después, cuando llegué allí a la altura, a 5.000 metros. ¿Qué quiero decir con esta experiencia? Que cuando el Espíritu Santo infunde el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, tú serás una persona que no solo tiene el sabor, el color, el perfume de Cristo, sino que vas a bendecir, vas a sanar, vas a consolar. Tu palabra no será una palabra humana, será una palabra inspirada por Dios mismo, y la palabra inspirada siempre sana.
es viva, eficaz, más poderosa que espada de doble filo. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Pero en una religiosidad sin oración. Creo que tú dijiste algo así en la introducción. Sin oración, sin lectura de la palabra de Dios, sin ayuno, sin ningún ejercicio espiritual, en la frialdad de una religiosidad congelada, es imposible que el Espíritu de Cristo pueda infundir. Porque miren, es un misterio, ¿no? En una infusión no cambia la naturaleza. Hay agua y sigue habiendo yerba mate, ¿entienden? Y podemos separarlo. Porque el Espíritu Santo no nos posee como en los demonios poseen a las personas. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, pero nuestra persona, voluntad, sigue viva. Estamos en una simbiosis, en una amalgama, en una disolución, donde el soluto está en el seno del solvente. Bueno, me vino recuerdo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora miren, intenten hacer una infusión con agua a 1 grado. Y les doy todo el día y no van a lograr nada. Por eso la respuesta la tiene que dar cada uno de ustedes. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y ni tu pastor, ni tu amigo, ni tu hermano, ni tu hermana pueden hacer lo que tú tienes que hacer. Y Dios no lo hará por ti. Porque Jesús lo dijo, al que busca, halla. Al que golpea, el que pide. Ahora hay algunos que piden y otros que no. Hay algunos que golpean, porque Dios no hace acepción de personas. El problema somos las personas, que algunos son capaces de entender qué es lo importante, lo insustituible, y buscan a Dios, y el Señor responde. Amén. Amén. Así que yo concluyo animándoles a restaurar, desarrollar, porque yo no estoy emitiendo juicios aquí. Cada uno de ustedes sabe, pero sí te estoy animando a evaluar el estado de tu relación con Dios. Y buscarle a Él, y miren, Él va a responder. Dice el mismo Señor Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, no tiene conclusión hoy este mensaje. Porque también nos acostumbramos en algunos ambientes carismáticos, la gente dice, oren por mí, pastor, porque está el ungido de Dios. Yo necesito que oren por mí. Pero si no tengo vida propia, me pueden orar todos los ungidos del mundo, que yo no voy a moverme 1 centímetro de la condición en la que estoy y me encuentro. Por eso es tan importante esta búsqueda personal de la comunión con el Señor, porque el Espíritu Santo no es un convidado de piedra en tu vida. Por eso la Escritura nos dice que no lo contristemos, que no lo apaguemos, que no lo resistamos. Hay mucho en la Biblia que nos anima a mantener fresca esta comunión con la persona del Espíritu Santo. Así que yo les animo. ¿Saben quiénes beben? Los que tienen sed. Por eso el Señor dice, si alguno tiene sed, en el último día de la fiesta, venga a mí y ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
de agua viva. Sí que lo primero es la sed, lo segundo es la fe. En Gálatas, que el apóstol Pablo dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por el obrar la ley o por la fe. Y las obras y los milagros que el Señor hacía entre ustedes, ¿fue porque ustedes hicieron algo o por la fe en el mover del Espíritu? Y la verdad que el Espíritu se recibe por la fe y se mantiene la comunión con Él por medio de la fe, y se mueve y se manifiestan los carismas, la revelación y las operaciones del Espíritu ocurren por la fe, y esto no es fácil, no es fácil. Yo hace 25 años comencé el ministerio misionero en Europa y tuve un llamado de Dios para hacerlo. Lo creí. Y cuando lo comenté, alguien me dijo, bueno, está bien, andá, pero que Dios te lo pague. Bueno, uno lo puede entender de muchas maneras, pero yo lo entendí bien. Lo agradecí, tiene razón. Si Dios me ha llamado, Dios cuando llama, provee, capacita y respalda. Así que son 25 años de viajar y todos los años Dios me paga el boleto. Es una cosa increíble. A mí a veces me da vergüenza de contar cómo ocurren las cosas, pero y miren, no me da un euro de más, porque Dios no tiene interés. Yo tengo sustento y abrigo, no necesito más. Tengo un auto 2007, ¿para qué quiero uno nuevo? Encima me pueden matar en la calle. Pero el Señor sabe que yo no puedo desplazarme. El año pasado hice 12 viajes en avión, 2 viajes en tren, Barcelona-Madrid, Roma-Milán. Imagínense el dinero que es eso. No cabe en nuestra mente, sobre todo si lo hacemos en dinero argentino. Entonces, la fe funciona, eso es lo que te quiero decir. Comienza a creer que el Espíritu Santo que mora en ti puede guiar tu vida, puede revelar la voluntad de Dios para tu vida y puede proveerte los recursos, sean materiales o espirituales o los dones carismáticos, lo que sea, para que tú puedas cumplir la voluntad del Señor. Bendito sea su nombre. Oremos al Señor.